por favor, grabar. Entonces, habíamos visto para campos en R2 que si una función es gradiente, es conservativo y entonces el rotacional es idénticamente cero. ¿Sale? Esto, ¿qué quiere decir que f es gradiente? Pues que existe g tal que el gradiente de g es f, ¿verdad? Bueno, y luego vimos que no, aquí de este teorema no se vale el regreso, pero si agregamos una hipótesis más, sí, y si el rotacional de f es idénticamente cero y el dominio no tiene hoyos, entonces f es gradiente. Y esto es un corolario del teorema de Green. ¿Sale? Está claro esto de aquí, ¿verdad? ¿Sale? Pues algo parecido pasa en R3. Entonces, en R3, primero hay que poner la definición, porque ya habíamos visto que el rotacional es un tipo de derivada de f, ¿verdad? Entonces, tomamos un campo en R3. De clase C1 para que el rotacional cumpla, lo podemos expresar en términos de las parciales. Bueno, en realidad, para esta definición no hace falta, lo voy a poner entre paréntesis, porque no es el rotacional de esta función. Si existe una función g de un dominio en R3 a R3 tal que el rotacional de g en x es f de x. O sea, noten que es un tipo de primitiva la g. Nada más que en lugar de la derivada normal, es un rotacional. Para toda x en D, decimos que f es un campo solenoide en D. ¿Ok? ¿Sale? Entonces aquí la observación es que f tiene un tipo especial de primitiva. Porque el rotacional es una derivada especial, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme mandar la foto. Entonces, fíjense, que es justo lo que pasa aquí, ¿verdad? Que f sea gradiente, pues es que tiene una primitiva. Sí, aquí sí es directo, porque el gradiente de g es directamente la derivada de la g, ¿verdad? Pero bueno, aquí el rotacional no es la derivada de g, porque la derivada de g, al ser un campo en R3, su derivada sería una matriz de 3 por 3 y eso es otra cosa. Pero el rotacional sí nos vuelve a dar un campo en R3. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí?
Pues que tenemos un teorema que nos dice una proposición que nos dice que si F es solenoide, entonces la divergencia de F es idénticamente cero. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, por hipótesis, existe G del mismo dominio de la función en R3 a R3, tal que el rotacional de G es f de x. Y entonces, ¿esto que es igual? Bueno, nada más, aquí sí vamos a pedir de clase C1. F solenoide, F de clase C1, ahorita van a ver por qué, en D. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, ¿se acuerdan de la formulita del rotacional? Entonces es la parcial de la tercera función coordenada de G respecto de Y. Bueno, ¿quién se va a saber esta formulita, verdad? O sea, así de memoria. Menos la parcial de la segunda función coordenada respecto de Z, coma, la parcial de la primera función coordenada respecto a Z, menos la parcial de la tercera función coordenada respecto de X, coma, la parcial de la segunda función coordenada respecto a X. Esa es la que sí hay que saberse, ¿verdad? Menos la parcial de G1 respecto de Y. Porque es la misma formulita para el plano. ¿Sale? Ok, entonces, como la F es de clase C1 en D, entonces G es de clase C2 en D, y por ser F de clase C1, la divergencia de F en X, bueno, todo esto evaluado en X, ¿no? Todo esto evaluado en X. La divergencia de F en X es igual a la parcial de F1 respecto de X más la parcial de F2 respecto de Y, más la parcial de F3 respecto de Z, todo evaluado en X, y sustituyendo, ¿qué nos queda? Entonces, la parcial de X respecto, es la parcial de la primera función coordenada respecto a X, o sea, es la parcial respecto a X de esto, nos queda la segunda parcial de G3, primero respecto de Y luego respecto de X, menos la segunda parcial de G2, primero respecto de Z y luego respecto de X, ¿sale? Más la parcial de esta suma respecto a Y nos queda la segunda parcial de G1 respecto de Z primero y luego respecto de Y, menos la segunda parcial de G3. Obviamente necesitábamos la hipótesis de que F sea de clase C1 para que la divergencia se escriba así, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la segunda parcial de G3, primero respecto de X y luego respecto de Y, más la segunda parcial de G2, primero respecto de X y luego respecto de Z, menos la segunda parcial de G1, primero respecto de Y y luego respecto de Z. ¿Y qué notan?
Pero como la G es de clase C2, las parciales cruzadas son iguales, ¿verdad? Ajá. Entonces, se anula, se anula, se anula. O sea, bueno, todo esto evaluado en X, por supuesto, pero esto es idénticamente cero. ¿Están de acuerdo? Porque porque las parciales como G es de clase C2 en D, entonces las parciales cruzadas son iguales. Ya, así. Vale, me acabo de dejar el argumento, pero ese ya. Espero que ese teorema ya se lo sepa. Es cálculo 3, ¿verdad? Y lo hemos usado ya varias veces. Bueno, ok. Entonces, fíjense que nuevamente es... em, tenemos que si f tiene primitiva, esta derivada especial es constante cero. En R3, si tenemos otra vez que f tiene una derivada, una primitiva especial, entonces una derivada especial es constante cero. Siguiendo la analogía, ¿qué debe de ocurrir? Pues que no se vale el regreso, ¿verdad? Ahorita vemos el ejemplo. Pero ¿cómo se tiene que, cómo sí se vale? O sea, nada más para que se cumpla el regreso necesitamos agregar una hipótesis que es sobre cómo es el dominio, ¿verdad? Y va a tener que ver con que no tenga ollas. Entonces, ¿qué debería de decir el, el, el teorema correspondiente que se va a deducir del teorema de Gauss? Entonces, teorema, bueno, entonces más bien es corolario del teorema de Gauss. Del teorema de Gauss. Pues que si, bueno, tomamos una función, un campo de un dominio en R3 a R3, de clase C1 en D, la divergencia de F es constante cero, de sin hoyos, y ahorita hay que precisar esto. La hipótesis es la noción geométrica es la misma, pero sí hay que precisar qué quiere decir esto. Entonces, F es solenoide. Bueno, entonces, ¿qué es un conjunto en R3 sin hoyos? Entonces, por ejemplo, una esfera rellena no tiene hoyos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la bola cerrada, perforada, de radio R con centro en un vector X,
Pero esto está en R3, ¿no? En R3 sí tiene un hoyo, ¿verdad? Bueno, no necesita que sea cerrada. Abierta o cerrada sí tiene un hoyo, aunque sea abierta. ¿Están de acuerdo? Esto es claro, ¿verdad? Ahora pregunta. ¿Un cilindro tiene hoyos? O sea, fíjense que esto, un cilindro, a ver, relleno, le voy a poner relleno. ¿Tiene hoyos? ¿Cómo ven? Pues no, no es como la esfera. Pero ahora, ¿y sin relleno? O sea, la pura superficie. Es raro pensar que una superficie así tenga hoyos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Fíjense que el complemento del cilindro es conexo. Ya no nos sirve nuestra noción que habíamos dado en el plano para conjuntos sin hoyos. ¿Sale? Porque, ¿qué pasa? Si toman una curva cerrada en el cilindro que rodea de esta manera, ustedes no pueden hacer que esta curva contraerla hacia un punto dentro del conjunto. O sea, se tienen que salir del conjunto para poder contraer esta curva simple cerrada hacia un punto. Esta curva, que no se puede contraer a un punto, está detectando un hoyo. Ahora, el problema es también la dimensión de los hoyos. ¿Sale? Pero ahorita van a ir saliendo cosas. Entonces aquí sí hay. O sea, no es como un hoyo estándar, ¿no? En el primer ejemplo en el sólido y en el segundo ejemplo en la superficie. Porque el cilindro sin relleno es una superficie, ¿verdad, Marco? ¿Sale? Va. Ahora, una dona, ¿qué es el toro? El toro. ¿Tiene hoyos? Entonces podrían decir, depende si está relleno o no, ¿verdad? En realidad, fíjense, sin relleno, esta curva, una circunferencia que rodea a- al toro de esta manera, sin relleno no se puede contraer a un punto esa curva, pero tampoco esta.
la que va rodeando la que rodea el hueco propiamente, ¿verdad? ¿Lo ven? Ninguna de las dos se puede contraer, ¿verdad? La azul, lo más que se puede contraer es a este borde, al radio menor que está justo del hueco, ¿verdad? Entonces, sin relleno tiene como dos hoyos, digamos. Todos estos son temas de topología que no, obviamente no vamos a detallar. Esto es solamente un panorama para que vean que una de las cosas, uno de los problemas que hay en topología y en otras áreas es el estudio de los hoyos en este tipo de conjuntos. Fíjense que la curva roja en el toro relleno sí se puede contraer a un punto, pero la otra tampoco se puede. Entonces, sí tiene al menos uno, sí tiene al menos uno, sin importar si el toro es relleno, si el toro es sólido o solo la superficie. Ahora, noten que en el caso de la esfera perforada, para que ustedes puedan detectar este hoyo, el hoyo en la esfera perforada, no lo logran detectar con curvas cerradas dentro de la esfera, porque el hoyo es el azul, no, el hoyo, es que el hoyo es el espacio que pasa, fíjate aquí, Luis Manuel, el hoyo en la bola perforada es un puntito, ¿verdad? Ahora, en el caso de una superficie, en R3, pues tu hoyo puede ser otra superficie, ¿no? Aunque en realidad, pues bueno, hay muchas superficies cuyo borde es el borde del hoyo. Hay muchas superficies, ¿sale? Entonces, realmente en R3, los hoyos, digamos, en el caso de la esfera perforada, claramente el hoyo es un punto, ¿no? Porque está dentro, está rodeado el hoyo por todo el conjunto en cuestión. Pero los hoyos no necesariamente están rodeados por el conjunto, sino que es espacio que atraviesa al conjunto en cuestión. Entonces, tanto los hoyos en el toro como en una superficie con hoyo pueden identificar desde dentro del conjunto a esos hoyos, porque en ambos pueden elegir curvas cerradas dentro del conjunto que no pueden contraer hacia un solo punto. ¿Se entiende qué quiere decir eso de contraer? O sea, yo me imagino como que si es un círculo o en una curva cerrada, como que se va haciendo más pequeño Así hasta es. que se Continuamente, sin romperla, ¿verdad? Ese proceso de contraer cosas o de deformarlas continuamente se llaman homotopías. Entonces, bueno, lo que lo hace una dona, o sea, el círculo del medio es el hoyo, ¿no? Del toro. ¿Perdón? A ver.
O sea, Entonces, déjame escribir esto y ahorita me dice. Deformar continuamente un conjunto se hace con homotopías. Esto ya no lo vamos ni siquiera a definir. ¿Sale? Quienes quieran verlo, pues se ve en topología o en otras materias. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve eso. ¿Qué me decías, Luis Manuel? entonces el hoyo del toro es como lo que lo hace Dona, ¿no? La perforación en medio. Sí, Ok. sí. Pero noten que el hoyo en la esfera perforada no lo puedes detectar con curvas simples cerradas. Cualquier curva simple cerrada dentro de la esfera perforada sí la pueden contraer a un solo punto. Entonces, ¿cómo detectas el hoyo aquí? Pues justamente que no puedes, no todas las superficies simples cerradas dentro del conjunto se pueden contraer a un punto sin romperlo o sin salirse del conjunto en cuestión. Entonces, para conjuntos en R3, para poder detectar los hoyos apropiadamente, no solo hay que tomar en cuenta curvas simples cerradas, sino también superficies simples cerradas. ¿Sale? Entonces, y dependiendo de la dimensión del hoyo, puedes detectar el hoyo con curva o con superficie simple cerrada. ¿Sale? En nuestro caso, para el teorema que nosotros queremos, no queremos ningún tipo de hoyo. ¿Ok? Entonces, para detectar hoyos en R3, en R3 podemos usar curvas o superficies cerradas. ¿Sale? Para nuestro caso, necesitamos que D no tenga hoyos de ningún tipo. Bueno, ya no me cabe de ningún tipo, pero así que no tenga hoyos. Bien. Bueno, una manera es pues, que el conjunto sea convexo. ¿Sale? No es necesario, pero con que sea convexo, podríamos enunciar el teorema. Entonces, para no meternos en demasiada complicación con la formalidad, para no definir esto, vamos a dejar este corolario enunciado así y simplemente vamos a enunciar uno usando convexos. Entonces, el corolario que tenemos es que si f de un dominio de R3 a R3 de clase C1 cumple que la divergencia es idénticamente cero y D es convexo, entonces F es solenoide.
¿Ok? Bueno. Nada más, vamos a ver el ejemplo de... Les había dicho que no se vale el regreso, pero ¿dónde va a estar? Acá. ¿Dónde dejé anotado eso? Ajá. Entonces, ya vimos que si f es solenoide, la divergencia es cero. No se vale, aquí debería haber puesto, no se vale el regreso. Déjenme reenviar esta foto. Bueno, y vamos a checar ahorita el ejemplo de que no se vale el regreso. Entonces, a ver, ejercicio. Este se los pongo de ejercicio. Porque ya como son cosas que se han estado haciendo, se supone que les va a salir. Entonces, tomen el campo f de x, y, z como x entre la norma del vector al cubo, y entre la norma de x al cubo y z, como la z entre la norma del vector al cubo. Lo primero que van a probar es que si S es la esfera unitaria con centro en el origen, entonces la integral de superficie del campo sobre en esta superficie, con la parametrización sigma, les da menos 4pi. Entonces acuérdense que la parametrización de la esfera es sigma de xy es igual a, o bueno, le pueden poner st para no confundir con las variables del campo. St de una vez, para que no sea confuso, st, como coseno de s, seno de t, coma, seno de s, seno de t, coma, coseno de t. Y calcular la divergencia. Ahora sí, en este no les voy a hacer todo como en otros ejercicios que les he puesto, ¿eh? Ahora sí lo tienen que hacer ustedes. Les voy a dar un rato para que me puedan dictar.
¿Ya empezaron? ¿O se van a esperar a que alguien más lo haga o qué? ¿Por qué están en silencio? Profe, una duda. Bueno, antes de eso, borró la foto del teorema, del corolario del teorema de Gauss y no la ¿No? que tenían que borrar. Fue al revés. Sí, es que me faltó no se vale el regreso y ya puse no se vale el regreso. Por eso, pero borró la foto equivocada. Ah, ya vi. A ver. Eh, este es el que borré, ¿verdad? Luis. O sea, esa es la que tengo que volver a mandar. Ah, creo que sí. Sí, es la del corolario del teorema de Gauss, ¿no? Sí. Ah, sí, esa es. A ver, déjenme enumerar. Como ya hice un enredo, a ver, voy a volver a mandar todas las fotos al fin que ahorita tienen que trabajar ustedes. Esta fue la uno, ¿no? Esta es la uno. Luego, ¿cuál seguía? La que hablaba del toro. ¿Seguro? No. No, ¿verdad? No. Bueno, primero iba lo del recordatorio, la definición de el rotacional, Esta es la 2, ¿no? la definición de la solenoide en R3. Esta es la 2, ¿verdad? Ah, no, ¿dónde está Sí, la sí, sí, sí. La proposición. Si F es solenoide. Exacto, porque es después de la definición de Ajá. solenoide. Sí, sí, sí. Es la página 2. Luego va Luego este, el ¿no? corolario, el Ajá. corolario de Gauss, ¿Sí? y luego lo del toro. Luego lo del toro, que es la explicación de los hoyos. Y luego Y esto, que el es... último corolario. Ajá. Ahorita reenvío todas las fotos para que ya las tengan en orden y ya. Voy a borrar todas y las reenvío. No me hagan las cuentas, por favor.
Ok, entonces, para calcular la integral de superficie, ¿cuál es la definición? A ver, voy con... Ya no me acuerdo con quién me quedé, pero a ver a quién le toca. ¿Luis Enrique? La verdad es que estoy como un poco distraído, es que tengo que cuidar a un perro, entonces... Perdón, en serio, estoy hasta en el patio tomando la clase. Sí, no te preocupes. Pero me dio risa porque me imaginé hacia al perro como todo loco, ¿no? Y tienes que estar encima del perro. Justo así es. Sí. Este, ¿no? Bueno, Luis Manuel, ¿tú estás cuidando a un gato? Ajá. La integral de f evaluado en sigma, punto qué. Punto, no. No. ¿Pero qué es esto? ¿Qué denota esto? ¿Alguien que le ayude a Luis Manuel? No. El normal, gracias, Alexi. ¿Sale? ¿Ya te acordaste, Luis Manuel? Porque acuérdate que... Ok. Acuérdate que la integral de superficie mide cómo atraviesa el campo la superficie. ¿Ok? En cambio, la derivada te da el plano tangente. ¿Ok? O sea que no. Y como sigma es una función de dos variables, pues es sobre el dominio, ¿verdad? Que, bueno, hay que ver quién es A, para que les dé la esfera cerrada. ¿Quién es A? Es 0,2 pi cruz 0 pi, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, entonces hay que sustituir, pero hay que ir haciendo los cálculos. ¿Quién es F evaluado en sigma de ST? ¿Ya la tienen? ¿Nelly? Ah, no, Marco, va antes Marco. Marco, ¿ya lo tienes? No. Ah, la misma, la, la misma sigma. O sea, eh, como son puntos en la esfera de radio 1, esto es 1, al cubo pues 1. Entonces queda la primera función no coordenada de la sigma, luego la segunda y luego la tercera. Entonces a eso te refieres que es la misma, ¿verdad? Entonces es sigma de ST.
Así, ¿verdad? Y luego, ¿quién es n sigma? Pues es la parcial de sigma respecto a la primera variable, que es S cruz, la parcial de sigma respecto a la segunda variable. ¿Ya la tienen? ¿Me puedes ir dictando, Marco? Ajá, ya la calculaste. Dime, ¿me vas a decir? Sí, le digo, a ver, creo que es... A ver, entonces, la parcial de la primera coordenada respecto a S es la derivada de esto, ¿verdad? Dime. desde ahí es menos seno de S, seno de T, Menos seno de S, seno de T. coma coseno Ah, de ya vi que pusiste algo distinto. Ajá, coma, coseno de S, seno de T, coseno de S, ajá, seno de T, y coma cero. eh, cero, ¿verdad? Ajá. Bien. Cruz, ahora la Cruz parcial de sigma respecto de T. es coseno de S, coseno de T, Ajá, coseno de S, coseno de T. Muy bien. seno de S, coseno de T, ¿Sí? y menos seno de T. Menos seno de T. Y según yo, ese producto cruz da lo que escribí. Ah, ya. Ok. Este, a ver, déjame checarlo si sí te da. Es mm, coseno de S seno cuadrado de T, ¿verdad? Ajá. Sí, ese. Menos coseno de S seno cuadrado de T. ¿Coma? Coma menos seno de S, seno cuadrado de T. Menos seno de S seno cuadrado de T, ¿verdad? Sí. Ajá. Coma seno de T, coseno de T. Menos, ¿no? No, creo que sin menos. Chécalo. Hay que checarlo porque según debe de salir menos coseno de T seno de T. Ah, sí, sí, da menos. Sí, ya vi que me equivoqué ahí. Ok, bien, ya. Sale. Ok, y entonces hacemos el producto punto, ¿no? Entonces, F evaluado en sigma punto n sigma, ¿qué me queda? Es la primera entrada del normal con la primera entrada de sigma. Y la primera entrada de sigma es coseno de S seno de T. Entonces queda. A ver.
es la primera entrada de esto por sigma, que queda menos coseno cuadrado de S, seno cúbico, Sí. ¿ok? Y luego Menos seno cuadrado de S, seno cúbico de T. seno menos seno cuadrado de S, Ajá, de S, seno cúbico seno de T. cúbico de T, ajá, Más seno de T, coseno cuadrado de T. más, Ajá, más. no, menos, ¿no? Ah, sí, el menos de ahí, sí. Menos coseno cuadrado de T, seno de T, ¿verdad? Sí. Ok, y ahora hay que simplificar esto, ¿no? Sí. Mm, a Creo que ver, es. si factorizamos un seno de aquí y de aquí, no. Bueno, es que ahí va a dar 1 y va a quedar menos seno cúbico de T menos seno de T coseno cuadrado de T. Y de ahí queda seno de T nada más, creo. ¿Cómo lo pensaste nada más para checar? Ah, de ahí el coseno cuadrado de S y seno cuadrado de S dan 1, ¿no? Y entonces queda seno cúbico de T. Bueno, menos seno cúbico de T. Ah, pero ¿cuál factorizaste primero? El seno cúbico de T. Ah, de aquí. Ajá, de esos dos. Entonces te queda menos seno cúbico, ¿no? Ajá. Menos seno cúbico de T menos coseno cuadrado de T, seno de T, ¿verdad? Sí. Y luego factorizas de aquí un seno y te queda menos seno, ¿no? Sí. Menos seno de T. Ya, sí, de acuerdo. Sí, gracias, Miguel. Sale. Entonces, la integral de superficie sobre, sobre S de F de sigma es igual a la integral sobre A de menos seno de T. ¿Y esto que es igual? Este ya mandé la foto, ya, ok. Esta es la página 6. Entonces es la doble integral. La primer variable que es S va de 0 a 2pi, de 0 a pi, el menos lo pongo acá, seno de t de S de t, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo hice bien? Yo digo que sí. Y luego, ¿cuánto queda? Es la constante 1, o sea, este no depende de ese, entonces nos queda la constante 1 de 0 a 2pi es 2pi. Y nos queda 2pi por la integral de 0 a pi del coseno. Ah, perdón, del seno, que es coseno, ¿no? A ver, ¿lo hago en otra hoja o ya me dicen el resultado?
A ver, esto es 2pi que multiplica al coseno de t de 0 a pi. ¿Y cuánto da? Pi, el coseno en pi vale menos 1, menos coseno en 0 que vale 1, menos 2, queda menos 4pi. Ya, que era lo que había que hacer. ¿De acuerdo? ¿Y el primer menos dónde quedó? Ah, lo puse acá. Entonces, ¿queda más? Sí, según yo queda más. Pues hay que checar eso. No, porque aquí me faltó un menos. ¿Ya viste? O sea, es que la derivada del coseno es menos seno. ¿Ya lo viste? Ah, sí, sí, O sea, esta igualdad está bien. sí, ya. Entonces queda menos 4pi, ¿verdad? Sí queda más. Sale. Ok, ahora hay que calcular la divergencia. ¿Cuál es la divergencia de f? Sale, ahora sí, Nelly, te toca. Ah, ok. Pues la divergencia está definida como la derivada parcial de la primera, entre la derivada de x, bueno, respecto a x. Ajá, La segunda es respecto a y ajá. y la tercera respecto a z. Todo evaluado en x, ¿verdad? Ajá. Y en el ejemplo que nos queda, entonces, la parcial respecto a x de esto, entonces es la derivada de la de arriba respecto a x es 1 por el de abajo, o sea, nos queda la norma de x al cubo, ¿verdad? ¿De acuerdo, Nelly? Sí, Menos x por la parcial de esto respecto de x. ¿Y qué nos queda? A ver, déjame escribir acá abajito. La norma de x al cubo es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medias, ¿verdad? sí. Entonces, todas las parciales van a ser simétricas, ¿no? O sea, es como la misma, nada más cambia la letra. Entonces, la parcial de la norma de x al cubo respecto de x, ¿qué nos queda? 3 medios por 2x por la norma de x, ¿verdad? ¿Cómo ves, Nelly? Ah, ajá, sí, sí. Sí. Ok, y esto es 3x por la norma de x. Bueno, Y las otras quedarían 3y por la exacto, norma y ¿verdad? bla, bla. Ujú. Entonces aquí me queda menos x por esto, me queda menos 3x cuadrada por la norma de x Ajá, entre sí.
la norma a las 6, ¿verdad? Sí, Más la- bueno, lo mismo, pero lo con Y. mismo, pero aquí en lugar de x va y, ¿no? Menos Sí, menos 3y 3y cuarto. cuadrado Ujú. de la norma de X entre la norma de X a la sexta, Ajá. Más más la norma de X al cubo, nada más que me está entrando una duda. Pero bueno, a ver. Ahorita vamos a checarlo, ¿eh? ok, Porque no veo de dónde nos va a salir lo que nos tiene que salir. Menos 3z cuadrada, por la norma de todo entre... A ver, déjenme ver. Y luego de ahí, eso cómo se puede simplificar. factorizando una norma. Y luego, ¿cómo cancelamos esas? Ah, sí, ya vi. Aquí, sí, ya quedó. ¿Ya vieron? Queda 3 veces la norma. Ajá, O sea, factorizamos aquí la norma de x a la sexta, ¿no? sí, Y arriba, ¿qué queda? 3 veces la norma y cuando sumamos esto nos queda, o sea, nos queda 3 veces la norma al la cubo, ¿no? norma al cubo. Ajá. Y Menos luego, menos 3 veces la norma, la norma de x ajá, por la la suma de esta. suma de La esas. suma es la norma al cuadrado, ¿ya viste? Ah, sí, 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 Entonces ya quedó, que sí es idénticamente cero. ¿Ya verán? sí. Sale. Ahora, ¿esto para qué queríamos? Esto lo queríamos para ver que no se vale el regreso. ¿Dónde tengo esa hojita? De que no se vale el regreso. Acá. Fíjense. ¿Por qué no se vale el regreso? Con este ejemplo. Si la divergencia sí vale cero, ¿por qué no es solenoide? Entonces, ¿por qué F? Ahora la pregunta es, ¿por qué F no es solenoide? A ver, piénsenle. Te toca, Valerie, ¿verdad?
¿Ya viste por qué? No, estoy pensando. Te puse la difícil, ¿verdad? No, no te tocaron cuentas. O sea, pues porque no existe el rotacional, ¿no? Pero no No, sé por qué. si existiera, si existe G, ¿cuál es el dominio de la F? R3. ¿Casi? Bueno, el dominio de. Sí, pero fíjate la F. No es todo R3, ¿verdad? No puede ser. No. Es sin el origen. Sin el origen, ¿verdad, Valeria? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya. Si, ajá, si existiera una función G de R3 menos el origen a R3, tal que el rotacional de G es F para toda X en R3 menos el origen, la integral de superficie sobre la esfera unitaria del rotacional de G de sigma sería, ¿qué cosa? La integral de superficie del campo F respecto a esta superficie, ¿verdad, Valeria? Ajá. Pero por Gauss, ¿esto qué te da? La integral de la divergencia, ¿verdad? Sí. Pero este es cero. Esta es la constante cero. Y no nos dio, si integras sobre la superficie cerrada, este no es cero. Contradicción, ¿verdad? Sí. Ya. Este no es cero y este es cero porque la divergencia es constante cero. ¿Sale? Sí. Ok. Bueno. Y ya, por eso no tiene primitiva especial en este sentido, ¿sale? Bueno, pues ya, ya lo que nos falta son probar qué cosas, 3 pruebas, ¿no? Nos están faltando. De que la divergencia, nos faltan 3 pruebas. Que la divergencia se puede calcular así. El teorema de Gauss en la versión que podemos probar, que es en regiones tipo 1, 2 y 3. Y este teorema de que este corolario de que en estas condiciones la F sí tiene esta primitiva especial. Nuevamente no se puede, no lo vamos a poder probar nosotros en esta generalidad. Se puede probar en regiones estrelladas, que nosotros no lo hemos definido aquí, pero básicamente las regiones estrelladas son las que puedes llegar. Hay un punto especial que es el centro de la estrella que te conecta, que con un segmento de recta llegas a cualquier otro punto en el conjunto. Esas son regiones estrelladas, ¿ok? Pero ya son casos como muy particulares. Entonces realmente lo que podemos hacer es probar de que para funciones de clase C1 se cumple esta igualdad y el teorema de Gauss en el caso de regiones 1, tipo 1, 2 y 3.
¿Sale? Nos quedan 40 minutos. A lo mejor si alcanzamos a terminar este de aquí. Había otro que me está faltando, creo. Ahorita no me acuerdo. Es que el miércoles les di varias cosas que no probamos. Una fue esta. El de Gauss no lo probamos, nada más vimos la idea en el caso general, pero siento que faltaba otro. ¿Les debo algo más? Es que ahorita para encontrar la hojita de los pendientes me va a tardar, porque están todas revueltas mis hojas. Debe estar a lo mejor... aquí, ¿qué nos falta? Sí, aparece rápido. Esto ya lo hicimos. Los ejemplos de Alfredo, que no... Bueno, a ver si acaba el sábado. Ya ni siquiera pusimos las pruebas aquí. Pensé que las había puesto lo que nos faltaba. Bueno, pues ya en realidad son cálculos que ya son parecidos a lo que hemos estado haciendo. Bueno. Pero, digamos, de toda la parte teórica, ¿cómo ven? Porque es como, o sea, hay dos cosas que me interesan que se capte. Uno es, bueno, varias cosas. Un punto central a tener claro es que tanto el rotacional y la divergencia en el plano y en R3 son operadores que se comportan como una derivada, pues, especial, que están midiendo ciertas propiedades del campo. Esa parte está clara, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo le pongo aquí? A ver, puntos clave. Entonces, el rotacional y la divergencia en R2 y en R3 se comportan como derivadas especiales que miden propiedades particulares de los campos. Sale. 2. La integral de línea y la integral de superficie nos establecen vínculos, bueno, por un lado, miden promedios, ¿verdad? De cómo se comportan, nos miden promedios del comportamiento del integrando en una curva y en una superficie respectivamente. ¿Sale? 3. Los teoremas de Green
Gauss y Stokes relacionan la integral de una derivada especial lo voy a poner en otra hoja porque no me va a caber aquí. En una región con la integral, o sea, con el comportamiento promedio del campo en el borde de la región. Estos son los tres, de todo lo que hemos estado viendo en integral de línea y superficie, estos como un resumen de toda la teoría. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ahora, observación. Fíjense que el teorema fundamental del cálculo, el segundo en particular, el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos dice? Que la integral en AB de f', ¿qué nos da? Pues f de b menos f de a. Entonces, nuevamente tenemos que el comportamiento promedio de una derivada de la función nos da, queda descrito por la primitiva en el borde del dominio. Aquí no estamos integrando, pero es lo que sigue con formas diferenciables tiene que ver con ver esto también como el resultado de un operador. Entonces, básicamente, el teorema fundamental y los varios que se han visto a lo largo de los cursos, estos últimos, el de Green, Gauss y Stokes, todos se pueden ver como un comportamiento promedio de una derivada especial de la función con el comportamiento promedio de la función, pero en el borde. Entonces, todos estos teoremas, bueno, ya lo dejamos así. ¿Sale? Y estas observaciones las necesitamos tener presentes para ver lo del tema de formas diferenciables. ¿Por qué? ¿Qué es esto de las formas diferenciables? Es un lenguaje, una herramienta que nos va a permitir, en lugar de estar viendo teorema por teorema, nos va a dar como el gran teorema fundamental del cálculo que sintetiza todos estos en uno solo. Como se podrán imaginar, la generalización que requiere eso es complicada, ¿verdad? Entonces, las formas diferenciables son una herramienta
que nos permite enunciar en un solo teorema estos casos particulares. Pues le vamos a decir es el gran teorema fundamental del cálculo. Ya no me ocupo. Cálculo, ya. ¿Sale? Entonces, esto lo retomamos. Vamos a tener 2 semanas de receso de estos temas. Y ya. ¿Cómo ven? Otra cosa importante de estas herramientas es que fíjense que hasta ahorita todo el cálculo que hemos desarrollado es para conjuntos que los estamos pensando como subconjuntos del espacio euclidiano Rn. Pero en física sobre todo en física, pero seguramente se irán encontrando problemas en otras áreas, a veces lo que necesitas es poder hacer cálculo en un conjunto sin verlo necesariamente como un espacio encajado en Rn, sino como si ese conjunto, como si, por ejemplo, que el toro o que la esfera sea su espacio total. Entonces, todo este lenguaje les va a permitir hacer cálculo en ese tipo de conjuntos. Y bueno, eso hay que verlo en geometría diferencial, etc. ¿Sale? Pero bueno, obviamente todo eso ya no, en los cálculos pues ya no, apenas es. Recuerden que el temario de los 4 cálculos se centra como en los aspectos más importantes de lo que se desarrolló en el siglo XIX. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que era mejor ver esto que ponernos a hacer más cuentas. Bueno, dudas, comentarios. Todavía nos faltan 25 minutos, pero si les parece bien, por ya estar acabando los cálculos y todo, podemos hoy acabar antes. Es que me choca luego quedarme a la mitad de los calculitos estos que son latosillos. Bueno. Voy a quitar ya la cámara, ¿sale? Profe, apago la grabación. Profe, entonces, o sea, del temario de cálculo 4 ya estaría más o menos completo. La parte de la evaluación ya. Ah, ok. Y lo que ya no es de evaluación, ¿qué es lo que va a dar? Esto de la introducción a formas diferenciables y lo de convergencia de sucesiones de funciones con convergencia puntual y uniforme. Ah, ok. ¿Sale? Pero eso ya hasta... ¿Qué es 1 de agosto cuando nos vemos o qué día es? No. ¿Qué fecha es? No, 2 de agosto. O sea, sí. Yo voy a tratar de echarle un ojo a ver el día del examen, a ver si me puedo conectar. Pero ya para retomar las clases nos vemos en principio el 2 de agosto. ¿Sale?
conmigo. Con Alfredo y Yadira van a estar trabajando las asesorías. Alfredo va a terminar de ver algunos ejemplos de esto de teorema de Gauss, divergencia y demás. ¿Cómo que del diario? Por lo que me acaban de decir, a ver, el jueves es el examen. Por lo que me acaban de decir, Alfredo va a acabar el sábado. Él me había dicho que iba a acabar sus ejemplos bueno, que iba a subir la clase de ayer, pero si les dijo que la de ayer el sábado, pues el sábado. Y que y que posiblemente iba a terminar hasta el lunes de ver todos los ejemplos que le tocaban ver a él. Pero a lo mejor ya acaba el sábado, hay que ver luego. La semana que entra, básicamente el plan es que Alfredo termine su parte y que les den entre él y Yadira les van a dar asesorías para el examen. Entonces, ¿cuántas asesorías en clase, en horario de clase va a haber? Va a depender de ustedes. Si solo quieren que el martes haya asesoría, solo el martes. Si quieren que el miércoles también haya, puede haber, yo les entendí a ellos que podría haber también el miércoles. Pero ya después del examen, pasando el examen, retomaríamos la clase hasta el 2 de agosto. Entonces, a ver, déjenme escribirlo, todo aquí para que quede claro. A ver, entonces, yo le entendí que, a ver, clases de Alfredo. ¿Lo del sábado está confirmado? Eso no suena confirmatorio. A ver, por lo pronto, sí, ok. Sábado, ¿qué fecha es? 10 de julio, por la del jueves. 8, ¿no? Por la del jueves 8 de julio. Luego, lunes, para terminar, ejemplos de divergencia y teorema de Gauss. Lunes 12, ¿sale? Luego, martes es asesoría para examen de integral de volumen. Básicamente son dudas de la guía. ¿Ok? Esta creo que la va a dar Yadira. Eso les entendí. ¿Ok? Entonces, ya. Luego, si quieren asesoría el miércoles también, lo pidan. Ya. Luego, examen jueves. ¿Qué jueves es? ¿16?
15. Jueves 15 de julio es el examen. Retomamos clases el 2 de agosto. ¿Sale? Ya. Bien, ya. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, ya quito la cámara, ¿verdad? Bueno, si no la vuelvo a conectar. Es que si subo mucho la cámara se oscurece mucho. Bueno. Entonces no sé si eso sea todo. Bueno, pues ánimo para el examen. Ahí estará el pendiente conforme el internet me lo permita, ¿sale? Ok, profe. Va. Hasta luego, profe. Chao.